Cartagena es una pequeña ciudad al sureste de la península ibérica, rodeada de montañas, sus famosas 5 colinas, y con una historia en mayúsculas que para nada podemos tildar de pequeña. Conocida por miles de navegantes en la antigüedad, llena de leyendas pues se encuentra próxima a la zona conocida como Finisterre, y fundada por Asdrúbal, el general cartaginés, en el año 229 a.C., se ha tenido que enfrentar en varias ocasiones a su destrucción, como es el caso del 209 a.C. por el general Escipión, o en el 628 después de Cristo por Suintila. Este hecho ha llevado a que las civilizaciones que han estado en Cartagena hayan aprovechado lo mejor de cada una de ellas, contabilizando en la actualidad más de 19 fases cronológicas en los lugares de máxima potencia arqueológica. También ha sido testigo de famosos desastres naturales, como es el terremoto del siglo II después de Cristo o el incendio del siglo III después de Cristo, que casi acaban con la vida dentro de sus murallas. Aún nos queda mucho por descubrir, pero hemos aceptado el reto de abordar los más de 2000 años de historia de esta fascinante ciudad en unos pocos minutos. ¿Nos acompañas? Con esta ruta pretendemos acercar un poco más a vuestros hogares nuestra maravillosa ciudad y así entender mejor por qué Cartagena es Cartagena. Que sepamos, los primeros visitantes fueron los fenicios, allá por el siglo VII a.C., y que fueron unos grandes comerciantes y vieron en nuestro puerto su gran potencial, protegido siempre por sus 2 grandes montes en la bocana. Pero lo más relevante es su posición en el Mediterráneo, ideal para comunicarse con el resto de puertos existentes en esa época. Ya en el siglo III a.C. fueron los cartagineses, de mano de Amílcar Barca y su yerno Asdrúbal, quienes confirmarían que esta pequeña península era digna de ser la nueva capital para su imperio en estas tierras. De ese modo, y sabiendo que muchos querrían conquistar tal lugar, después de fundar Cartaraz en el 227 a.C., se levanta la primera muralla, llamada por nosotros Muralla Púnica, que hoy día es visitable. Fueron hasta 6 los muros protectores que se han levantado para proteger nuestra ciudad a lo largo de su historia. De algunas solo quedan pequeños tramos, pero sin duda la más imponente es la que tengo junto a mí. Conocida como Muralla de Carlos III, es llamada así por ser este rey quien la mandó a construir en 1776, siendo el proyecto de los ingenieros militares Mateo Vodopich y Sebastián Ferigán. Su sistema de construcción se llama abaluartado, por seguir el esquema de lienzo o cortinas para los tramos rectos y baluartes o salientes pentagonales para los tramos no rectos, estos coronados por una garita de vigilancia. Su longitud alcanzó casi 5 kilómetros, de los cuales se conservan un poco más de 3. 10 años duró su construcción, pero no era el único proyecto defensivo que se haría en una ciudad como esta, tan deseada por nuevos conquistadores. Nos encontramos junto al monumento conocido como Héroes de Cavite, creado por el escultor Julio González Pola, para rendir homenaje a los caídos en la denominada Guerra de Cuba o Desastre del 98. Esta guerra comenzó por el hundimiento del crucero americano llamado Maine, el cual estaba atracado en el puerto de La Habana y sufrió una explosión, acusando Estados Unidos al gobierno español de lo sucedido. El 15 de febrero de 1898 ocurrió tal siniestro y se inicia dicho conflicto, terminando varios meses después del mismo año. Pero España es derrotada y perdimos nuestras colonias en tierras americanas.
Estados Unidos vence, pero siempre se hablará de la enorme valentía de los españoles y de sus cantos al conseguir volver a su patria, tras tantas penurias sufridas. Inaugurado el 9 de noviembre de 1923 en la presencia de importantes cargos como el alcalde Alfonso Torres, Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII, entre otros, además de algún superviviente de aquellas batallas. Tiene una altura de unos 15 metros y está hecho principalmente de piedra y bronce. Vamos a seguir en la antigua Plaza de las Monjas, o también conocida como Plaza Santa Catalina. Por cierto, ¿sabéis por qué se llama así a esta zona? Pues muy sencillo. Aquí estaba una de las 3 puertas de la muralla de Carlos III y también hubo un convento conocido como el Convento de la Purísima. Pero nos vamos a centrar en el edificio principal que hoy ocupa esta plaza, el Palacio Consistorial. Otra pregunta, ¿cuántos ayuntamientos han tenido lugar justo aquí? Pues 2 para ser exactos. Uno en el siglo XVIII, el cual se derriba por 2 motivos. Por estar ya en no muy buen estado y porque Cartagena empezaba a tener una nueva clase burguesa más afianzada, a lo que el viejo edificio pues ya no daba la talla y por tanto se derriba en 1890. El 7 de marzo de 1900 comienzan las obras del actual ayuntamiento. Dicho proyecto lo lleva a cabo el arquitecto Tomás Rico Balariño, quien introduce el estilo ecléctico a nuestra ciudad. Natural de Valladolid, llega a Cartagena tras haber terminado su carrera de arquitectura y será auxiliar de arquitecto municipal de Carlos Mancha, el cual hizo obras tan importantes como la conocida Casa Pedreño en 1872. Dicho edificio quiso adquirirse para ser utilizado como palacio consistorial, pero debido al alto precio que pedía la familia, se opta por construir uno nuevo, el cual hoy día podemos disfrutar. Cambiamos un poco de tercios para hablar de un gran personaje no bien reconocido en su época y que es cartagenero. Inventó el primer sumergible armado de la historia. Fue científico, creador, marino y militar. ¿Sabéis de quién os hablo? Me refiero sin duda a Isaac Peral y Caballero, teniente de navío de la Armada Española, nacido el 1 de junio de 1851. Dedicó toda su vida a la ciencia y a servir a su patria, pero después de haber inventado lo que en esa época sería el arma marina perfecta y que tras la crisis de las Islas Carolinas se comenzara a construir en 1885, este sumergible fue solo gracias al apoyo de la reina regente María Cristina, votado en 1888 en el puerto de la Carraca, en Cádiz. Pero no le dejarían realizar la última prueba. Peral se vio traicionado por sus propios compatriotas, los ministros de Defensa, junto con otros tantos. Comenzaron a ponerle impedimentos al submarino torpedero y comienza así una etapa... Y comienza así una etapa de desprestigio para nuestro querido Isaac, que le llevaría a tener que abandonar lo que amaba, terminando su vida exiliado en Alemania y muriendo en un hospital, por no poder superar la operación de cáncer de piel que padecía, el día 22 de mayo de 1895. Sus restos descansan en el cementerio local de Nuestra Señora de los Remedios. Seguimos con el mar y su defensa para hablar de lo que sucede en Cartagena en 1731, tras que en el 28 se realizara la división militar marítima en la península, habiéndose creado el Departamento de Defensa Nacional. Cartagena es elegida como la base del apoyo logístico del Mediterráneo para la Armada Española, protegiendo las aguas y las costas, desde Gerona hasta Almería, incluyendo las Baleares. El rey Felipe V, junto al marqués de Ensenada, ministro de Defensa, y el ingeniero militar Sebastián Ferigán, principalmente, serán los encargados de llevar a cabo dicho proyecto.
Comenzarán las obras del arsenal militar en 1732, entre una zona de la llamada Rambla de Benipila y el mar de Mandarache. Contará con un puerto propio, almacenes para material, 3 gradas, 2 diques secos, en fin, todo lo necesario para poder construir embarcaciones de todo tipo. Fue con el reinado de Carlos III cuando llegará el gran auge de nuestro arsenal, ya que se necesitaba mucha mano de obra para poder crear estas embarcaciones. Eso dio a la ciudad la posibilidad de trabajar a todos aquellos que, aun no siendo militares, desempeñaban profesiones con oficios artesanos como carpintería de ribera, velas, herrería, talladores de madera para la decoración, convirtiendo a Cartagena en un referente económico en la segunda mitad del siglo XVIII. Lo que quizás no se cuente tanto es de dónde salía la mano de obra para terminar de construir el propio arsenal militar. Para eso estaba siendo utilizado lo que hoy conocemos como Museo Naval, que por aquella época albergaba a presos, los cuales eran obligados a trabajar y a vivir en condiciones infrahumanas para cumplir su condena. Para no ponernos tristes, os hablaré de un señor cartagenero que exportó al mundo un cachito de nuestro municipio con su música. Os hablo de Antonio Álvarez Alonso, nuestro compositor más internacional, gracias a su obra Suspiros de España, entre otras. ¿Quién no ha escuchado esta obra maestra alguna vez? Ya sea en una película antigua, en la radio, en un encuentro taurino, también oída en ceremonias y por supuesto en fiestas de pueblos. Vamos, el pasodoble español por excelencia, al cual se le añadió la letra más tarde, siendo interpretada por artistas de la talla de Estrellita Castro, Concha Piqué, Rocío Jurado o Manolo Escobar. En 1897, con 30 años, siendo el director y propietario de su propia compañía de zarzuelas, Antonio Álvarez volvió a Cartagena, donde dio conciertos, impartió clases de música, formó parte de un sexteto musical que había fundado él mismo, pero que de nada de eso le hizo ser millonario. Una noche, estando en un bar de la calle Mayor, La Palma Valenciana, enseñó a unos amigos una partitura con una pegadiza composición, a la cual le faltaba solo el nombre. En la misma calle donde Antonio solía trabajar, había en el escaparate de una confitería unos pasteles típicos cartageneros, unos suspiros, rellenos de almendra caramelizadas y hechos de merengue tostado. Vamos, una delicia. En ese momento Antonio ya tenía el nombre perfecto para su última creación, Suspiros de España, porque España era el nombre de la cafetería donde Álvarez encontró su inspiración y así poder dar el nombre a su obra ya terminada. Jamás imaginó que después de tantos años su obra seguiría escuchándose en casi todo el mundo. Continuando nuestro viaje en el tiempo, nos centramos en los siglos XVI y XVII, unos momentos muy complejos en donde vivir en Cartagena era verdaderamente arriesgado, puesto que se documentan cientos de ataques piratas. Ataques piratas realizados por los mismos convivientes que hasta el año 1609 fueron vecinos oriundos de la ciudad de Cartagena. Sí, amigos, a partir de ese instante, musulmanes y judíos son expulsados definitivamente de la península ibérica y por ese motivo se unen con las diferentes coronas que luchaban por la supremacía del Mediterráneo y de las rutas comerciales a nivel mundial. Nos referimos a ingleses, franceses, portugueses, holandeses y todos los enemigos de la corona española.
aprovechando el concepto de guerra de guerrillas, puesto que conocían perfectamente el entorno en el que se iban a desarrollar esos razias, esos ataques piratas. Nuestros amigos / enemigos aprovechan y atacan día sí y día también nuestras costas. Para defenderse de ello, se desarrolla un programa defensivo de fortalezas promulgado por Antonelli, uno de los ingenieros, uno de los arquitectos militares de la corona española, de tal forma que su idea era realizar un gran muro, una gran muralla, desde en donde actualmente está Pilar de Horadada hasta Cabo Cope. Por dificultades económicas, solamente se pudo desarrollar las torres vigía, que fueron la primera línea de defensa para actuar frente a estos piratas. Torres como la propia Torre de la Horadada, la Torre del Estacio, la Torre de Cabo de Palos, la Torre de Santa Elena o la linterna del Cerro de la Concepción en Cartagena, son solamente algunos ejemplos de esas torres vigía que ayudaron a la defensa de la ciudad. Los piratas atracaban sus naves al iniciar el día, al alba. Esperaban pacientemente al otro lado de la bahía hasta que llegaba la noche, y sería en ese instante cuando la oscuridad se apodera de la ciudad, cuando atacaban sin piedad, cogiendo víveres, cogiendo personas, mujeres, niños, y asesinando y quemando al resto de la población. Nos centramos en época medieval, concretamente los siglos XIV, XIII, XII, en donde los cristianos convivían con los antiguos cristianos, con los nuevos cristianos y con los musulmanes, hijos de los primeros musulmanes y de las primeras generaciones musulmanes, que allá por el siglo IX, X, ya se empezaban a entrever en la ciudad de Cartagena. En estos siglos, que para muchos historiadores habían sido siglos de decadencia, en donde prácticamente la vida en la ciudad desaparece, gracias a la arqueología y gracias a las últimas investigaciones hemos podido comprobar que la vida se recluyó en todo el entorno del casco histórico del Teatro Romano. Lo que hoy es el monumento por antonomasia de la ciudad de Cartagena llegó a ser un gran barrio en época musulmana, en época bajo medieval y en época medieval, en donde poco a poco se fue expandiendo, sobre todo a partir del siglo XV, en lo que hoy conocemos como casco histórico. Gracias a la arqueología sabemos que a Cartagena llegaron multitud de complejas cerámicas, complejas importaciones que no llegaron al interior del Reino de Murcia. Contactos directos con el Reino Nazarí de Granada o con la zona del Valle del Vinalopó, con Paterna, Manises, hacen de Cartagena un núcleo estratégico para la exportación e importación y, por supuesto, el comercio de grandes e importantes producciones a nivel cerámico. Siguiendo nuestro particular viaje en el tiempo, nos centramos en uno de los momentos en donde la ciudad fue destruida, mucho antes de la llegada de los primeros musulmanes, y en donde en la ciudad se luchaba por el control del Mediterráneo, por el control estratégico del comercio del Mediterráneo. Nos estamos refiriendo a la época bizantina, al momento en el que los militares enviados por Justiniano establecieron en Cartagena su núcleo de control de la península ibérica y de todas las importaciones y exportaciones que se realizaban por toda la zona del Mediterráneo occidental. Estas personas, que conocían a la ciudad como Cartago Espartaria por aquello del esparto, por la cantidad de esparto que había en la zona y que les llamaba mucho la atención, que era usado para hacer todo tipo de elementos, desde zapatillas, petos e incluso armas ilóricas. Estas gentes establecen un pequeño reducto también en la zona del graderío
del Teatro Romano de Cartagena, aprovechando las pocas estructuras que todavía se conservaban y aprovechando, como es obvio, parte del Cerro de la Concepción, en donde, como bien sabéis, se construye el propio Teatro Romano. Coexistieron con los antiguos paleocristianos que entremezclan su civilización con la tradición cristiana occidental y con la tradición cristiana oriental, procedente de Bizancio. Todo ello acabó con la ciudad de Cartagena destrozada y quemada por el godo Suintila. Si nos vamos unos pequeños siglos atrás, continuando nuestro viaje en el tiempo, ya llegamos al momento que todos estábamos esperando, próximos al Imperio Romano, próximos a la propia decadencia del siglo III después de Cristo, y vamos a comenzar a descubrir qué es lo que nos aguarda dentro de la civilización romana en la ciudad milenaria de Cartago Nova. Cartagena fue civilización romana durante 7 siglos, de la mano del emperador Augusto. Nuestra ciudad vivió su época de mayor esplendor, convirtiéndose en colonia romana en el año 44 a.C., creando una civilización a imagen y semejanza de la antigua Roma. Por ello, nuestro emperador manda construir un teatro, un foro y un anfiteatro. Nos encontramos en un sitio lleno de cotidianidad. Hablamos del foro romano de la ciudad. Aquí transcurría el día a día de los habitantes. El barrio del foro romano es multifuncional, ya que es un templo religioso, templo capitolino, político, hablamos de la curia, y económico, con su basílica. Debemos saber que había una estancia de cada tipo, y en un principio los hombres y las mujeres iban juntos a este lugar de ocio. No es hasta el siglo II después de Cristo cuando se lleva a cabo el decreto del emperador Adriano. Por ende, se llevan a cabo una serie de horarios para cada uno. Las mujeres iban por la mañana y los hombres por la tarde. Se piensa que en la sala de las termas, además, se accedía a la sala de banquetes. Esta sala tenía un carácter religioso, en concreto, un culto a los dioses orientales. Hablamos del templo de Isis y Serapis, templo tetrástilo y la capilla donde tenía lugar el culto mencionado. Hemos llegado al Teatro Romano, icono por excelencia de la ciudad de Cartagena. Este teatro fue construido entre los años 5 y 1 a.C. Estaba dedicado a los nietos del emperador Augusto, Lucio y Cayo César, cuyos nombres podemos observar en los accesos de los dinteles de mármol. Destacar, además, que este teatro seguía estrictamente la ley de Augusto, llamada Ley Julia Teatralis, prohibía que distintas clases sociales se sentaran juntas. Por ello, podemos observar una clara diferenciación en las gradas. Empezamos por la summa cavea. En ella se sentaban los esclavos si había sitio. En la media se situaba la plebe. En la ima se encontraban los militares, veteranos del ejército y funcionarios públicos. Los asientos más próximos, o también llamada proedria, era el sitio donde se sentaba la aristocracia romana y los senadores. Se construyó con materiales locales, utilizando calizas y mármoles del Cabezo Gordo, areniscas de las canteras locales y las columnas de mármol de travertino rojo proveniente de... Tenía una capacidad para 7.000 espectadores. El precursor de nuestro teatro es el Teatro de Marcelo, que fue construido entre los años 13 y 11 a.C. y fue uno de los primeros teatros permanentes que fue empezado por Julio César y terminado por orden de Augusto. ¿Quieren saber la diferencia entre teatro y anfiteatro? La mayor diferencia entre un teatro y un anfiteatro lo podemos observar no solo en la forma del edificio, sino en el mismo nombre. Anfi significa doble,
por lo que un anfiteatro sería un doble teatro. Sus funciones también eran diferentes. El teatro es recogido totalmente de la cultura griega y en el escenario se representaba la mímica, la sátira y las artes teatrales en general, mientras que en el anfiteatro su función era totalmente distinta, era entretenimiento y los espectadores disfrutaban viendo luchas de gladiadores y bestias. Como vemos, temáticas totalmente opuestas. Cartagena, como ciudad llena de patrimonio, tuvo la primera catedral de España. En 1691, el duque de Veragua, don Pedro Manuel Colón de Portugal, debido a la milagrosa curación de su hijo menor al paso de la imagen del Cristo Moreno, hace la promesa de edificar una capilla en honor de dicho Cristo en la Santa Iglesia Catedral y formar una noble cofradía para velar por su culto, y pide los pertinentes permisos para su construcción. Sabemos que en el siglo XIX el ábside y el hastial norte se hunden. Anteriormente, esta catedral poseía las trazas de un templo que poseía un estilo gótico levantino, con la típica planta de salón de las iglesias catalanas. A principios del siglo XX, nuestro templo cambia, con una reconstrucción realizada por el arquitecto de Tortosa, Víctor Beltrí, que desconfigura totalmente el estilo medieval que poseía, añadiéndole elementos modernistas. Nuestra catedral poseía 3 naves, con 4 capillas adosadas. Hablamos de la capilla del Concejo y las imágenes de la Virgen del Rosel, los cuadros santos de Cartagena, el Cristo de marfil de Don Juan de Austria, o también llamado Cristo de Lepanto, y la predela, que era una tabla pintada renacentista del siglo XVI. Durante la Guerra Civil fue asaltada y quedaron destruidos sus retablos, altares e imágenes. Fue cárcel checa o política. Esperemos que hayáis disfrutado de esta visita, conociendo Cartagena en sus diferentes épocas y con la belleza de cada una de ellas, que la convierte en una ciudad emblemática y con un patrimonio envidiable.